La principal razón es que lo que pasa con la inflación es que tu dinero en efectivo se convierte en basura. Número 1. El sector inmobiliario utiliza deuda. Y puedes saber esto o no, pero el dólar estadounidense es deuda. En otras palabras, el dinero no puede existir a menos que alguien lo pida prestado. Y así es todos estos tipos. Nuestro amigo Dave Ramsey siempre dice, vive libre de deudas. Yo digo, tienes que estar loco. Pero quiero respaldar a Dave. Si no sabes cómo manejar la deuda, definitivamente vive libre de deudas, ¿verdad, Kenny? Sí, cierto. Estoy de acuerdo. Si no sabes lo que es el dinero, ni cómo utilizarlo, entonces tienes razón. Así es, conocí a Dave en un restaurante de por aquí cerca y es un gran tipo. Su consejo para la mayoría de la gente es: corta tus tarjetas de crédito, sal de las deudas y todo eso. Pero me temo que va a empeorar. Bueno, no tienes que tener miedo de eso, ya está sucediendo, definitivamente está sucediendo. El problema de este año y el próximo va a ser lo que llamamos el vencimiento de la deuda. Bien, deuda que ya ha vencido. Otra cosa que hay que entender son los diferentes tipos de bienes raíces. Algunas de las peores propiedades son los edificios de oficinas. Hay gente que piensa, va a ser el dueño de un edificio de oficinas en Manhattan. A día de hoy va a estrellarse. Se van a llevar mucha gente por delante. Acabo de leer un artículo hoy, Robert, el cual dice que las ciudades y los condados están otorgando una gran cantidad de dinero a los constructores para invertir en los edificios de oficinas en apartamentos. Ellos ya saben, esos edificios de oficinas van a ser adefesios en algún momento. Sí, fui alumno del Dr. Buckman Fuller, le llamaban el genio amistoso. John Denver lo llamó el abuelo del futuro porque era un futurista hace muchos años, en los 80. Le oí decir que los edificios de oficina serían en algún momento hogares para las personas sin hogar. Yo dije, ¿qué? Para mí, por aquel entonces fue como un sacrilegio y ahora está aquí. Parece toda una predicción. ¿Hace cuánto sucedió? ¿Más o menos 50 años? Hace 50 años estuve escuchando a este tipo mientras decía que los edificios de oficinas pronto serían refugios para indigentes. Y si miras el número de personas sin hogar está explotando. No quiero ser el dueño de un refugio para indigentes. Va a ser el peor de los tiempos para los bienes raíces o lo mejor de ellos, ¿verdad? Sí, es lo que le digo a todo el mundo. Es un momento confuso para muchos. Algunas personas no están seguras de qué hacer. Algunas personas tienen miedo. Algunas personas tienen miedo de comunicarse con sus socios principales o socios generales, con los bancos y demás. Hay mucha gente haciendo muchas cosas diferentes. La razón por la que vivir libre de deuda no tiene sentido es simplemente porque las monedas fiduciarias, ya sean que se llamen dólar estadounidense, yen, peso o euro, son deuda. Y son instrumentos de deuda. Como bono es un instrumento de deuda. Y es por eso que cuando Dave Ramsey dice vivir libre de deudas es contraindicativo. ¿Cómo puede ser así si es deuda? Pero lo bueno de la deuda es que es deuda, y encima cuanta más deuda usas, menos impuestos pagas, ¿verdad? En lugar de luchar contra la Fed, sé la Fed, ¿cierto? Sí, sí. Y eso es muy obvio para ti, como para Buckminster Fuller. Pero no es obvio para mucha gente. Limítate a hacer lo que la Fed hace. Sí, son mercados bastante extraños. Estamos en una grave crisis, la economía mundial está en serios problemas, pero también es un momento de grandes oportunidades. Como probablemente muchos de vosotros sabréis, usamos deuda todo el tiempo, 100% deuda. Sí, acabamos de cerrar el acuerdo, Robert, de 5.2 fijo. Todavía hay ofertas, hay una gran desconexión entre el vendedor y el comprador. Eso es seguro, y la diferencia, por supuesto, es el precio de la deuda, así que el coste de la hipoteca, los tipos de interés han subido como todos sabemos. Lo interesante o la ironía es que los bienes raíces en sí ya están yendo bastante bien. Están bastante llenos, tienen un constante crecimiento al alza. Estamos viendo algunos grandes aumentos en los gastos. Pero la gran diferencia está en el coste de la deuda. No puedes pagar tanto cuando los costes de la deuda son más altos. No puedes pagar tanto por la misma propiedad que hace un año. Correcto. Y la razón por la que Kim y yo invertimos con Kenny es porque tu socio es un ex banquero. Sí, Ross, sí, el mejor. Y lo que digo es que es un juego de deuda, lo es. Y los bienes raíces se venden. Kim y yo acabamos de vender, 5 propiedades en los últimos 2 meses. Sí, bueno, piénsalo. Si puedes arreglar tu deuda ahora mismo, la tasa que cerramos ayer, Robert, es menor que la inflación. Sí. Es decir, piensa en ello. Pedir prestado a menos de la inflación, así como se hace cuando hablamos de dinero. ¿Qué es lo que se hace? Sí, lo bueno también es que los recién iniciados están llegando ahora a la superficie. Sí.
Me siento terrible por la gente porque la gente viene a mí y me dice, oh, seguí tu consejo, compré bienes raíces. Y yo digo, santo cielo, los bienes raíces no son como las acciones. No compras bienes raíces como si compraras Apple. La diferencia es que si compras acciones de Apple y digamos que están a $10 y bajan a 6, puedes salirte de ellas muy rápidamente. Pero con los bienes raíces no es tan líquido. Y es por eso que tienes que ser más inteligente, y por lo que me da vergüenza es cuando la gente dice, oh, acabo de entrar en los bienes raíces, y yo digo, oh, Dios mío, es como saltar de un tren en movimiento o algo así. Están pasando muchas cosas en el sector inmobiliario. Muchas cosas, y creo que lo que pasa es que tipos como tú, o diría que cualquiera por encima de los 50 años, lo ha visto. Lo ha visto. Han visto los ciclos, han visto el dolor, si es lo que lo hicieron, porque hay mucha gente que es bastante ilusa sobre, oh, el próximo año va a ser. Y así ha sido durante años. El próximo año va a ser mejor que el año pasado. Simplemente no es el caso. No. Lo que pasó desde 2008 es que siguieron bajando los tipos de interés y toda la economía mundial entró en una burbuja. Correcto. Una burbuja inmobiliaria, una burbuja de los bonos y una burbuja bursátil. Y así todo se infló, pero cuando empezaron a subir los tipos de interés en 2020, muchas de esas burbujas empezaron a explotar, y así son las buenas y malas noticias. Lo que le advierto a las personas es que si tienen un planificador financiero de, digamos, 35 años, ese planificador financiero solo ha conocido un mercado alcista, porque a medida de que bajaban los tipos de interés, el mercado seguía subiendo. Por eso cuando me encuentro a algunas de las mujeres y hombres jóvenes dicen, oh, sí, todo lo que conocen es un buen mercado, pero las mayores oportunidades flotan cuando los cuerpos empiezan a flotar. Cuando los cuerpos empiezan a flotar a la superficie dicen, oh, Dios mío, no puedo creer que eso haya surgido, Dios mío, mira eso. Hay muchísimos acuerdos surgiendo cuando los peces empiezan a flotar, y cuando cumple el dicho, tu ganancia se hace cuando compras. Sí, así es, no cuando vendes. Y también está el flujo de caja frente a la estrategia de plusvalía que expusiste en Padre Rico y Padre Pobre. Este es el momento en que la gente va a empezar a darse cuenta de esa filosofía. Esa ha sido nuestra filosofía todo este tiempo. Todo lo que tengo fluye en efectivo, y ese no es el caso para mucha gente. Mucha gente compró grandes activos con una estrategia de plusvalía y, adivina, esa ganancia no está ahí. A las estrategias de plusvalía las llamamos flipping. Cuando conocí a Kenny hace 20 años y algo, todo el mundo hacía flipping, restauraban las casas y demás. Entonces, cuando compras una propiedad por, digamos, 10,000, sube a 15,000. Lo vendes y ganas 5. Sí, pero pagas ganancias de capital. Sí, nosotros no hacemos eso. Correcto, y yendo más allá, aunque compres una propiedad de 200 unidades por $20 millones, la cual piensas que va a llegar a 25 millones, es lo mismo. El problema es que no vale 25 millones de dólares, probablemente valdrá 18 millones, por lo que si compras 20 millones de dólares, ahora valdrá 18 millones de dólares. Ahí está el problema. Me río porque este mundo está lleno de gurús inmobiliarios. Sí, si eres un ama de casa o un marido de casa y compraste 2 propiedades inmobiliarias, no eres Donald Trump en lo que a mí respecta. Cierto, pero hay muchos de estos charlatanes en YouTube y he discutido con algunos de ellos. Un tipo dijo, la forma de hacerse rico es salir y comprar un inmueble de 200 unidades de apartamentos. Y yo dije, no se empieza con un inmueble de apartamentos de 200 unidades, idiota. No, eso es un suicidio. Sí, pero eso es lo que estaba vendiendo. Y sé que el truco se llama cebo y cambio, así que vas allí, él te muestra cómo ustedes dos pueden comprar un inmueble de apartamento de 200 unidades con nada de entrada y todas estas cosas. Pero estás en el rango de millonarios, hay que ir rugiendo y tratar de hacerlo. Su verdadero truco es venderte lo que él está vendiendo. Por supuesto, oh, no puedes hacerlo y yo puedo hacerlo por ti. Sí, exacto. Son tiempos aterradores, pero también emocionantes. En realidad es muy emocionante. Sí, recuérdalo siempre, tu ganancia se hace cuando compras. Y una de las cosas que realmente me entristece de la gente es que cuando los bienes raíces comenzaron a subir, todo el mundo empezó a saltar. Sí, ¿lo recuerdas? Sí. Y no es el momento de saltar, no cuando está subiendo. Cuando quieres montarte en la montaña rusa, cuando va hacia abajo y luego comprar. Sí, claro. Cuando hay una fila de gente tratando de comprar el activo, eso significa que se acabó. Sí, es tan emocionante en este momento. La economía está en el terreno inestable, los bancos están fallando por todas partes y la pregunta es, ¿qué haces tú al respecto? Y me emocionó mucho por tus ganancias se hacen cuando compras, y cuando los precios de los bienes raíces se desploman, en realidad es el mejor momento para ser un comprador. Pero lo vuelvo a repetir, me encuentro con personas que son aficionados en este negocio. Ellos esperan, oh, el precio subió $100,000, subió $200,000, tenemos compradores haciendo fila para la propiedad. Y ahí es cuando la gente entra. Debería salir corriendo en ese momento.
Cuando el mercado inmobiliario se desplomó, se ha desplomado varias veces. Yo estaba tratando de cerrar un acuerdo con una tasa de interés de al 12%. Actualmente, ¿cuál es tu porcentaje? Sí, ronda entre el 5 y el 6%. Habría matado en aquel entonces por una tasa de interés del 5 y al 6%. Por lo tanto, siempre es un buen momento, pero tienes que saber lo que estás haciendo con los bienes raíces. Sí, bueno, casi todas las personas de bienes raíces la que escucharás no empezaron con dinero, no. Quiero decir, rara vez lo hacemos. En realidad no necesitas dinero para empezar, necesitas un trato y eso es lo que terminas aprendiendo. Es incluso peor que eso. Mi padre rico siempre decía que únicamente la gente perezosa utiliza su propio dinero. Lo sé. Dios mío, qué gran declaración. ¿Es verdad? Sí. Es decir, la gente no se da cuenta de cuando pones tu dinero en un seguro, una pensión o incluso en un banco. Es un pasivo para esas instituciones, punto. Te deben gastos en forma de intereses. Ese es el problema para ellos. Así que tienen que prestarlo a tipos como nosotros. Correcto. Y eso se llama DPO o el dinero de otras personas. Y siempre recuerda esto, el dólar estadounidense o el euro y todas estas otras monedas llegan a existir únicamente porque la gente pide préstamos. Sí. Y es por eso que nuestro amigo Dave Ramsey dice vive libre de deudas. Y es un buen consejo si no sabes lo que estás haciendo. Va a haber muchas ofertas flotando en este momento, pero tienes que saber lo que estás haciendo. Y si dices, oh, no tengo dinero, bueno, tonto, se supone que no debas utilizar tu propio dinero de todos modos. Se supone que siempre debes utilizar el dinero de otras personas. Eso es así al 100%. Y también en forma de deuda y capital el dinero es. A nadie le importa cómo se llama, solo tiene un precio diferente. Tienes que ser más inteligente. Eso es todo lo que significa. Eso es lo que le digo a todo el mundo. De hecho, ayer estaba haciendo un podcast y dije que toda mi carrera había girado en torno del 5, 6, 7% en tasas de intereses. Por lo que ahora mismo me parece muy normal. El único problema es que los precios son altos. Y los vendedores ahora se están empezando a dar cuenta porque casi no hay transacciones. Por eso la burbuja subió y ahora está bajando. ¿Sabes cuáles son las personas que están en problemas? Las personas que entraron tarde. Estaban en la parte superior del mercado y pensaron que iban a seguir subiendo. Esa es una gran mentira. Que los bienes raíces siempre suben. Eso no es cierto en absoluto. No, Dios mío, es una ilusión. Esa es la mentalidad del rebaño, ¿verdad? Todo el mundo está saltando, me lo voy a perder y el próximo año va a ser mejor que el año pasado. Así no es como funcionan los bienes raíces. El retorno infinito es bastante simple. Digamos que Robert y Kim me dan $1 millón. Lo junto con otros $9 millones. Compramos una propiedad de 10 millones, hago crecer el valor a 15 millones, él voy al banco y le sumo otro préstamo de 10 millones, le devuelvo los 9 al titular de la deuda original o al banco, te doy a ti tu $1 millón y estamos en el acuerdo por cero. Ese es el retorno infinito. Así es, supongamos que Kim y yo ponemos $1 millón, que es más o menos normal para nosotros. Recuperamos ese dinero a través de la deuda, sí. Y eso es dinero libre de impuestos. Sí, porque no pagas impuestos sobre la deuda. Estamos adquiriendo nueva deuda, reemplazando deuda vieja y capital. Y eso es un retorno de capital. No es ganancia de capital y no es una venta. Lo más genial de Kenny es que no es como uno de esos gestores de fondos. Esto es para mí y el resto es para mí también. Es decir, cuando Kenny habla de retorno infinito, sus inversionistas obtienen un retorno infinito también, porque toman prestadas las ganancias. Así es, cuando pides prestadas las ganancias no hay impuesto sobre la deuda, lo tienes. Interesante asunto, ¿no? No hay venta. Hacienda quiere su parte cuando vendes algo, pero no estamos vendiendo, estamos refinanciando. ¿No es diferente una refinanciación en efectivo de tu propia casa? Sucede al final, ¿lo crees o no? Al final de un ciclo inmobiliario donde la gente está luchando por tratar de llenar las unidades, en realidad canalizan otras unidades en electrodomésticos, termostatos y cosas por el estilo, solo para tratar de obtener un flujo de caja de otra cosa. Y es por desgracia al final del ciclo. No se necesita dinero para hacer dinero. Es verdad, tienes que tener la fuerza mental, el equipo. Cuanto más lejos estés de la verdad, en torno a tu salud, en peores condiciones estarás. Es bastante interesante observar cómo la realidad de tu perspectiva, incluso tu opinión, puede estar muy lejos de la verdad. Cierto. Y una de las verdades es cuando la gente es pobre y dice, bueno, no tengo dinero, no puedo permitírmelo. Eso no es verdad. Efectivamente no es verdad. Esa es la opinión que tienes de ti mismo. Sí. Tienes el poder de hacer lo que quieras. Es un momento tan emocionante, pero como sabrás, todo el mundo está en serios problemas porque nuestros bancos están en problemas. Lo están. Y hay mucha gente que dice que solo estamos en el comienzo. Los compradores de vivienda con buen crédito ahora van a pagar una tasa hipotecaria más alta que aquellos
¿Puedes creerlo? Con menos de 650. Increíble. Lo están subvencionando. Lo hacen. No puedo creerlo, básicamente están diciendo que si tienes buen crédito vas a subvencionar a los que no lo tienen. Entonces ¿no nos devolvería a donde estábamos en 2008? Cuando estaban dando préstamos a aquellos que realmente no podían pagarlos o siquiera devolverlos. Desde luego. Se está pareciendo a eso, seguro. Si la cosa es que no afecta al mercado inmobiliario comercial en absoluto, como sabrás, pero afecta a las familias mucho. Cualquier cosa en la que estén utilizando su crédito real es sencillamente una locura que ni siquiera puedo creer que está pasando. Y si eres un inversor únicamente de viviendas unifamiliares y eso es lo tuyo, esto podría ser una oportunidad que parece aproximarse, es decir, es algo a lo que echarle un vistazo, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. Si simplemente no entiende la lógica en torno a ello, porque básicamente todos crecimos tratando de alcanzar un buen crédito, todo el mundo, quiero decir, nuestros padres nos lo inculcaron, nuestros padres lo tenían, parece que como que el guión se hubiese dado la vuelta, no sé cómo, no lo vi venir. Definitivamente no creo que vayamos a ser capaces de arreglar la inflación por un tiempo. Así que ese es el número 1, hay que tener mucho cuidado, nunca hemos tenido que pensar demasiado en ello, la inflación ha sido baja y poco a poco erosionó nuestro poder adquisitivo, pero ahora es diferente, nos hemos quitado los guantes, así que creo que ese es el número 1. No puede uno simplemente anclarse a la tierra porque vamos a estar el 5 o 6% de inflación. Es decir, estamos hablando de un 15 o 20% de reducción en el poder adquisitivo en tan solo unos pocos años. Por todo esto, lo primero que tienes que averiguar es cómo poder cubrirte contra la inflación. Puede ser un montón de cosas, lo que va a crecer con la inflación no necesariamente tienen que ser bienes raíces, puede ser cualquier cosa. La deuda es sin duda una de esas cosas. Pensé que iba a haber un gran problema con los bienes raíces porque Kim y yo teníamos una propiedad y la pusimos a la venta por $9,75 millones y el agente inmobiliario nos dijo que nunca se vendería. Se vendió inmediatamente. La principal razón es que lo que pasa con la inflación es que tu dinero en efectivo se convierte en basura. ¿Aceptaste el consejo de un agente inmobiliario? Entremos en eso, Kenny. Acabas de mencionar que hiciste un trato con un 5.2 fijo, que es menor que la inflación. Por lo que si puedes encontrar esas ofertas y trabajar en ello, entonces no importa realmente qué activo es, si funciona el acuerdo. El otro punto realmente bueno es que no solo estás pidiendo prestado a menos de la inflación, sino que también obtienes todos los beneficios fiscales, la depreciación y todas esas cosas, el flujo de caja libre de impuestos, eso es todo lo que viene con ello. La razón por la que el agente inmobiliario dijo nos equivocamos en este mercado es porque la persona que compró esta propiedad en residencial tan bonita en Hawái lo hizo porque prefiere tener su dinero en efectivo invertido en un pedazo de bienes raíces que en el banco. ¿Qué te dice eso? Sí, ya sabes, cuanto más lejos estés de la verdad, más pobre serás. Y la mentira más grande jamás contada es que se necesita dinero para hacer dinero. Eso no es cierto, ¿verdad, Kenny? Correcto. No necesitas dinero, solo necesitas ver lo que sea que estés viendo y luego el dinero fluirá. No te preocupes por ser el patrón del Titanic. Yo lo he leído varias veces, pero siempre es una buena experiencia de natación. Así es como te vuelves más inteligente. Nunca he perdido dinero en el sector inmobiliario, aunque me haya metido en problemas. Nunca he perdido dinero. Cuando luchas y cuando haces lo que tienes que hacer, te vuelves más y más listo. Y yo digo, hombre, estoy encantado de haberme metido en este problema porque me volví más inteligente. La razón por la que digo esto es por la que la persona promedio se ha tragado lo de ir a la escuela, conseguir un trabajo, ahorrar dinero, salir de la deuda e invertir en un 401k o en un IRA. No se aprende nada de esa manera, no se aprende nada, por lo tanto, saltando a la pista como inversor idiota es cuando te vuelves más inteligente con bastante rapidez, ¿verdad? Me encanta este dicho de Warren Buffett, cuando baje la marea verás quién nada desnudo. Y la marea está bajando, amigo. Y va a haber un montón de oportunidades. Dijiste que los cuerpos estaban empezando a flotar hacia la parte superior, es cierto. Los pobres son los que están más alejados de la verdad. He estado pensando en esto un montón de veces, me lo he estado preguntando. La verdad es que resulta ser muy interesante, porque lo que hicieron fue poner un punto en el medio y decir, esta es la verdad, en todos los casos, la verdad. Y luego lo que sucede es que a medida de que te alejes más y más de la verdad, en realidad afecta a tu salud, a tu riqueza, a todo tipo de cosas.
Y entonces lo que pasa es que tú eres el que tiene una realidad o una percepción de dónde estás parado. Y la razón por la que este se afina perfecto es porque en Padre Rico, Padre Pobre, mi padre pobre siempre decía, no puedo permitírmelo, no puedo hacerlo, ¿crees que estoy hecho de dinero? Mi padre pobre estaba muy lejos de la verdad. Y por eso cuando oigo a alguien decir, oh, no puedo hacer eso, no tengo dinero, como hubiera dicho mi padre pobre, mi padre rico me hubiera dado una bofetada de la cara y me hubiera dicho, niño estúpido, se supone que no debes usar tu dinero bajo ninguna circunstancia. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.